Queridos radioyentes que están sintonizando el programa Despertar Cana por Radio Lara Mani, se encuentra con nosotros Liven. Muy buenos días, Liven, bienvenido al programa Despertar Cana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Justo conversábamos sobre esta campaña Espinar no puede esperar por una ley europea de debida diligencia con garantías de derechos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Liven? Bueno, esta campaña es un esfuerzo colaborativo de organizaciones sociales tanto de Europa como de América Latina. En total hay más de 100 organizaciones de 16 países que colaboran para dos propósitos, diría yo. Por un lado, lograr que esta directiva de la Unión Europea sobre la debida diligencia se apruebe de la mejor forma posible, es decir, que sea garante de derechos para la población, y por otro lado, a través de la visibilización del impacto de casi 4 décadas de minería en Espinar, lograr también justicia para la población en Espinar. Eso es lo que busca la campaña. Y entonces la directiva de debida diligencia es una ley a nivel de la Unión Europea que aplicaría a los 27 Estados miembros y que busca que todas las empresas grandes de Europa o que tienen fuerte facturación dentro de la Unión Europea que cumplan con una serie de normas sobre derechos humanos, medio ambiente y calentamiento global. Y que esas normas no solo se cumplan dentro del territorio europeo, pero en todo el mundo. Y esa es la novedad. Y entonces empresas grandes europeas o que facturan ahí, como el caso de Glencore y otras empresas más, estas empresas tendrían que cumplir con un conjunto de requisitos, si no podrían ser llevados frente a la justicia europea. Muchas gracias, Liven. ¿Y cuáles serían más o menos los elementos centrales de esta propuesta de debida diligencia, ¿no? ¿Qué derechos protegería? ¿Cómo ayudaría a Espinar? Sí, quizás decir de que hay una propuesta de directiva que fue presentada en febrero de este año por la Comisión Europea y se encuentra ahora en plena discusión. Es decir, todavía no están definidos todos los detalles de la ley y si me refiero ahora a la directiva me voy a referir a la versión actual que todavía está en debate. ¿Qué cosas incluye? Incluye la obligación a todas estas empresas de integrar la debida diligencia en sus políticas. Significa de que en toda la cadena de valor, desde quienes financian a la empresa hasta quienes compran a la empresa tiene que revisar los potenciales impactos negativos que puede tener con sus operaciones. Tiene que detectar estos potenciales impactos y tiene que remediarlos, resolverlos y reparar el daño en caso haya ocurrido. Esto incluye, un conjunto de elementos desde, los distintos derechos que podemos contemplar, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a agua limpia, el derecho a beneficiarse de, las operaciones de la empresa para la población que vive en su entorno y muchos derechos más. Pero también todavía tiene una serie de vacíos. Por ejemplo, en su versión actual todavía, no contempla de forma comprensiva, integral, las obligaciones de empresas financieras de también ser incluida en la cadena de valor. También, por ejemplo, falta un enfoque de género. No está contemplando las particularidades de la situación de las mujeres en materia de derechos. Tampoco está previsto todavía un capítulo sobre las personas defensores. Entonces, hay varios elementos que todavía no están, como por ejemplo también el derecho a la consulta previa, que para nosotros es un derecho central, pero que para muchos países europeos, no ha sido ratificado como tal. Y entonces, por esta razón, en este momento se encuentra una delegación en Europa de personas de Espinar y de organizaciones acompañantes para incidir en el contenido de la directiva, para que también recoja estos y muchos más elementos y entonces la directiva sea realmente garante de los derechos de la población
afectada por operaciones de empresas mineras u otras de la Unión Europea a nivel mundial. Muchísimas gracias, Liben. También se comentaba en estos videos que se está lanzando en el marco de esta campaña, mencionaban lo que es el principio precautorio. ¿Qué es este principio? ¿De qué trata? Y cómo también aportaría en el caso de Espinar, ¿no? Sí, el principio precautorio es muy importante y está previsto en esta directiva, aunque seguramente su formulación todavía puede ser mejorada. El principio precautorio dice de que de existir el riesgo de un impacto negativo, ya la empresa tiene una serie de obligaciones de atender este riesgo. Es decir, no tiene que esperar hasta que haya un daño, un impacto real demostrado, pero de tener un riesgo y de que haya una probabilidad de que la empresa sea el causante de este riesgo, ya tiene que tomar medidas. Y eso es muy relevante para el caso de Espinar, donde, como ustedes mejor saben que yo, hay varios estudios, tanto del Estado como de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que demuestran claramente de que existe contaminación, que existe un gran riesgo en la salud de las personas. Hay un altísimo porcentaje de personas que tienen metales tóxicos en la sangre, pero no se ha podido demostrar legalmente o científicamente la causalidad de esta contaminación, pues dentro del principio precautorio no hace falta de que sea demostrado esta causalidad. La simple coexistencia del impacto de la contaminación y las operaciones mineras y la existencia de un riesgo razonable de que la empresa sea el causante, que obviamente sí es el caso en Espinar, eso ya pues obliga a la empresa a tomar medidas correctivas para remediar y prevenir impacto a futuro. Entonces sí es un elemento muy importante de que no se tiene que esperar hasta que el derecho sea vulnerado como tal, o que se ha demostrado el impacto, pero ya la existencia de un riesgo es suficiente para ser materia de obligaciones. Muchas gracias, Liben. En el marco de esta ley de debida diligencia, ¿cuál tendría que ser el papel que debe desempeñar los estados, ¿no? Como por ejemplo el Perú? Mire, ahí hay varias cosas, ¿no? En este momento estamos hablando de una campaña sobre una directiva de debida diligencia a nivel de la Unión Europea. Entonces voy a empezar por ahí. En este caso, entonces, es vinculante para empresas que tienen su sede en la Unión Europea y o facturan significativamente dentro de la Unión Europea. Y para estas empresas es vinculante, es decir, que la población afectada puede llegar a sustancias europeas que se van a crear en el marco de esta directiva y pueden, digamos, a través de esas instancias solicitar acceso a justicia, reparación, remediación, sanciones, etcétera, para empresas que vulneren esos derechos. Eso dicho, la directiva de la Unión Europea no es vinculante para el Perú, para el Estado de Perú. Ni para la población de Perú, solo es vinculante para empresas que facturan o tienen su sede en la Unión Europea a partir de cierto volumen, es decir, tampoco para los pymes. Estamos hablando de empresas grandes, en el caso de la minería, a partir de 40 millones de euros de facturación anual, y en caso de otras empresas, a partir de 150 millones anuales. Entonces, eso es lo que esta directiva está planteando. Simultáneamente, en otros países, incluyendo en el Perú, también hay discusiones en curso sobre la necesidad de una ley propia de debida diligencia. Existe, por ejemplo, una plataforma de sociedad civil que se llama Plataforma sobre Empresas y Derechos Humanos, que integra a un grupo grande de organizaciones peruanas que ya ha elaborado una propuesta de ley de debida diligencia en el Perú para que ésta aplique a todas las empresas. También las nacionales, también las de Estados Unidos, de Japón, de Australia, de otras latitudes que no son europeas. Y entonces me parece importante esta discusión y nos damos cuenta de esta forma de que
las medidas voluntarias, que mucho tiempo, digamos, eran un elemento central en el discurso de las empresas, estas claramente no han sido suficientes para abordar los derechos pendientes de la población afectada. Esto lo reconoce la misma Comisión Europea, que dice de que no, las medidas voluntarias no han resuelto la situación y entonces tenemos que avanzar hacia normativa vinculante para que todas las empresas en sus operaciones sean responsables. Y entonces yo saludo de que también en el Perú se inicie este debate para que ojalá en un futuro cercano se cuente con una ley que obliga a todas las empresas por igual a ser responsable en materia de derechos humanos, ambiente y también prevenir el calentamiento global. Esto, además de ser garante para la población y su entorno físico, su ambiente, su territorio, también creo que puede ser muy bueno para las empresas porque va a premiar a las empresas que tienen una conducta responsable y más bien va a obligar a las que no lo tienen a ajustar sus conductas y entonces pone un piso nivelado, es decir, las mismas reglas para todas las empresas, pero también de forma vinculante, ¿no? Y ahí, digamos, hay un gran rol para el Estado peruano en asegurar también de que pueda fiscalizar correctamente la normativa que adopta como país. Muchísimas gracias, Liven. Ñañay, el Simatancho canta purita munawaj. Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias, Liven. Hasta otra oportunidad. ¿Algo que quisieras agregar tal vez en la parte final? No, yo digamos, más bien agradecerles por a ustedes y decir que siempre estamos disponibles para cualquier aclaración posterior. Muchísimas gracias, Liven. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, hasta luego. Así es, amables oyentes, ha estado con nosotros Liven. Él es el coordinador de esta campaña. Espinar no puede esperar por una ley de debida diligencia.